Hoy vivo a cientos de kilómetros de la casa donde crecí y hace más de 5 años que no cruzo con una sola palabra con mi padre. La gente que nos conocía no entiende que pudo separarnos así, pero la respuesta, la verdadera razón, tiene un nombre y una cara: Sofía. Ella fue la esposa de mi padre, y esta es la historia de cómo lo perdimos todo, para que entiendan cómo una sola persona puede reconstruir una familia solo para después hacerla pedazos. Tengo que regresar al principio, a cuando ella llegó. Mi jefe, Arturo, es un hombre bueno, muy trabajador, pero de esos que viven para el trabajo. Perdió a mi mamá cuando yo era apenas un adolescente y la casa se quedó como hueca. Se sentía un silencio pesado, las comidas eran rápidas y cada quien se iba a lo suyo. Años después, ya estando yo en la universidad, apareció Sofía, y para nada era la idea que uno tiene de una madrastra. Era más joven que mi papá, sí, pero su energía era lo que de verdad se notaba. Tenía una forma de reírse que llenaba los espacios y una calidez que fue, poco a poco, ablandando la coraza que yo me había puesto. Al principio, la trataba con distancia, con formalidad, pero ella nunca se dio por vencida. Su amabilidad era genuina. Con ella, los fines de semana volvieron a ser fines de semana. La casa de nuevo olía a comida rica. Había aguas frescas en el refrigerador y las pláticas en la mesa se alargaban. Sofía se interesaba de verdad por mis cosas. Me preguntaba de mis clases, de mis amigos, de mis planes. Si me notaba callado o con cara larga, no me presionaba. Solo aparecía con un plato de fruta picada o un vaso de leche fría. Un gesto simple que lo decía todo. Mi papá parecía otro. Se reía más, contaba anécdotas. Y por verlo tan contento, yo le abrí las puertas de mi vida a Sofía. El verdadero cambio, el punto donde las cosas tomaron otro rumbo, fue durante las ausencias de mi padre. Su trabajo lo obligaban a viajar mucho para supervisar obras. En esos días, la casa se sentía enorme para nosotros dos. Recuerdo una vez que intentamos hacer un postre, una receta vieja de mi mamá que mi padre nunca quería preparar. Fue un desastre total. Terminamos con harina hasta en el pelo y la cocina hecha un caos. Pero nos reímos como yo no me había reído en años. Limpiamos todo antes de que él volviera, y ese se convirtió en nuestro primer gran secreto, algo divertido y solo nuestro. Nuestras pláticas nocturnas se hicieron una costumbre. Cuando mi papá no estaba, cenábamos juntos en la cocina y hablábamos de todo. Una noche le conté de mis miedos, de la presión de la carrera, de lo difícil que era hablar con un padre tan reservado. Ella me escuchaba con una atención que nadie me había dado, y también se abrió conmigo. Me contó de su pueblo, de los sueños que había guardado en un cajón, de lo sola que a veces se sentía, a pesar de estar acompañada. Ahí dejé de verla como la esposa de mi papá, y empecé a ver a Sofía, una persona con sus propias batallas. Creamos nuestros propios rituales. Teníamos nuestro club de cine nocturno. Ella me ponía películas viejitas, de esas en blanco y negro que yo juraba que me iban a aburrir, y terminaba picadísimo con la trama. Yo le enseñé a usar las plataformas de streaming y le puse las series que me gustaban. Pasábamos horas viendo la tele, comiendo palomitas y susurrando nuestros comentarios. Era nuestro pequeño mundo. Otro día encontramos unas plantas todas secas en el patio. Eran de mi mamá. Mi papá nunca las había tocado. Sofía sugirió que intentáramos revivirlas. Pasamos toda una tarde cambiando la tierra, podando las hojas secas, buscando el mejor lugar para ponerlas. Trabajar juntos en algo tan simple, cuidar de algo que había estado abandonado, se sintió importante, como si estuviéramos arreglando algo más que solo unas plantas. Y cuando una de ellas finalmente dio una flor, la celebramos como un triunfo personal, uno que Arturo ni siquiera notó. El punto de no retorno fue una tarde de domingo. Estábamos solos, mi jefe regresaba al día siguiente. Preparábamos la comida, moviéndonos con una sincronía perfecta por la cocina, casi sin necesidad de hablar. Sonaba en la radio una de esas baladas viejas y románticas. En un momento, al pasar junto a mí para alcanzar un plato, su mano rozó la mía. No fue un accidente, fue un toque lento, intencional. Nos quedamos completamente quietos, escuchando solo la música. El mundo pareció detenerse. Levanté la mirada y sus ojos me dijeron todo lo que mi cabeza se negaba a aceptar, pero que mi corazón ya sabía. No dijimos ni una palabra, pero desde ese instante todo cambió. El aire se sentía denso, cargado de una electricidad extraña. Las miradas se sostenían un segundo más de lo necesario y los silencios se llenaron de palabras no dichas. La culpa empezó a pesarme como una losa de concreto. Cada llamada de mi padre, preguntando si todo estaba bien, se sentía como una puñalada.
La situación se volvió insostenible una noche que regresé tarde. Había salido con mis amigos, pero me sentía en otro lado. Mi mente estaba en casa. Al llegar, la encontré en el patio, sentada a oscuras, solo con la luz de la luna. Me acerqué en silencio y me senté a su lado. «No podemos seguir así», susurró, y su voz sonaba frágil. «Lo sé», respondí, con un nudo en la garganta. Se giró para verme, y en la penumbra vi que sus ojos brillaban por las lágrimas. En ese momento de total honestidad y vulnerabilidad, todo lo que habíamos reprimido salió a la superficie. Lo que pasó después no fue una decisión pensada, fue la consecuencia de dos personas muy solas que encontraron un refugio el uno en el otro. Fue un secreto sellado en la quietud de la noche, bajo el mismo techo del hombre que, de maneras muy distintas, los dos queríamos. Ese fue el verdadero comienzo de un camino muy complicado, uno lleno de mentiras, de momentos robados que sabían a gloria y a veneno al mismo tiempo, y de un miedo constante a que se descubriera una verdad que, sabíamos, lo iba a destruir todo. La caída. Y como todo lo que se construye sobre mentiras, nuestro mundo se vino abajo. Pasó una noche de martes. Se suponía que mi padre regresaba de su viaje hasta el jueves. Sofía y yo estábamos en la cocina, ya tarde. No estábamos haciendo nada malo, no en ese momento. Simplemente tomábamos café, sentados en la barra, hablando en voz baja sobre una película que habíamos visto. Pero la costumbre nos había hecho descuidados. Estábamos sentados más cerca de lo normal. El aire entre nosotros estaba cargado de nuestra complicidad, de nuestros secretos. La llave en la puerta sonó sin previo aviso. Ambos nos congelamos. Mi padre entró a la cocina, dejó su maletín en el suelo y nos miró. Su viaje se había cancelado. No vio un beso, no vio un abrazo. Vio algo peor, más la intimidad. Vio la forma en que nos miramos, la manera en que nos separamos de golpe, el pánico en nuestros ojos. El silencio que cayó en esa cocina fue lo más pesado que he sentido en mi vida. Mi padre no gritó, era un hombre de silencios, y su silencio dolía más que cualquier grito. Se quedó ahí, de pie, mirándonos fijamente. Su mirada viajaba de mí a ella, y de ella a mí, armando el rompecabezas en su cabeza. «¿Qué está pasando aquí, Sofía?», preguntó por fin, y su voz era peligrosamente tranquila. Fue entonces cuando todo se rompió. Sofía se soltó a llorar, pero no eran las lágrimas que yo había visto en el patio. Eran otras, eran lágrimas de pánico, de supervivencia. Se levantó y se acercó a mi padre, agarrándolo del brazo. «Arturo, mi amor, perdóname. Yo no sabía qué hacer», dijo entre sollozos. Me señaló con la mirada. Fue él. Yo traté de poner un alto, pero... «Es joven», insistía. No dejaba de buscarme. «Arturo, tú no estabas...» Y yo me sentí tan sola. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. No podía creer lo que estaba escuchando. La vi a los ojos, buscando una señal de que era una mentira, una estrategia. Pero solo vi miedo. Ella me estaba entregando para salvarse. Mi padre me miró, y en sus ojos no vi duda. Vi una decepción tan profunda que me partió el alma. Para él, era más fácil creerle a ella. Era más fácil pensar que su hijo, un universitario lleno de hormonas, era el culpable, que aceptar que la mujer que había traído luz a su vida lo había traicionado. «¿Es cierto?», me preguntó. Su voz ya no era tranquila, era dura como una piedra. «No fue así», alcancé a decir. «Los dos...». «No te atrevas a decir que ella tuvo la culpa», me interrumpió, y por primera vez en mi vida me levantó la voz. «En mi propia casa, con la mujer de tu padre». Se giró hacia mí completamente, y la cara de Sofía, llorando detrás de él, era la imagen de una víctima perfecta. «Agarra tus cosas», me dijo mi padre, con una frialdad que me caló hasta los huesos. «Saca todo lo que sea tuyo y lárgate. No te quiero volver a ver aquí. Para mí, desde este momento, ya no tengo un hijo». No hubo más discusión. Subí a mi cuarto en una especie de trance. Metí en una maleta lo que pude mientras escuchaba sus sollozos abajo. Cada lágrima que ella derramaba era un clavo más en mi ataúd. Cuando bajé, él estaba de espaldas a mí, mirando por la ventana. No se volteó. Sofía ni siquiera levantó la cara. Abrí la puerta y salí a la noche, sin saber a dónde ir. Esa fue la última vez que pisé esa casa. Esa fue la noche en que me quedé sin familia. Y por eso estoy aquí, tan lejos. Porque mi padre eligió creer en su mentira. Y ella me usó, y luego me desechó para no enfrentar las consecuencias. El silencio entre mi padre y yo es el muro que Sofía construyó esa noche. Y es un muro que después de 5 años todavía no sé cómo derrumbar.